Se entiende como diseño de pozos a los procedimientos encaminados a determinar las dimensiones adecuadas de su estructura física y a la correcta elección de los materiales factibles a emplear durante su construcción y terminado del pozo. Dichos parámetros se encuentran limitados de acuerdo a las características geohidrológicas de la ubicación del aprovechamiento. Lo que se recomienda principalmente es conocer algunas propiedades hidráulicas del acuífero, tales como información estratigráfica de las capas de sedimentos y rocas atravesados durante su perforación, valores de transmisividad y coeficiente de almacenamiento del acuífero, condiciones de balance hidrológico, análisis granulométrico de los materiales no consolidados, así como de la identificación de los minerales de las rocas. Los objetivos que se buscan obtener con un buen diseño de pozo son adecuado de rendimiento y larga vida útil, agua de buena calidad y costo razonable. La parte estructural de un pozo se encuentra constituida por dos elementos principalmente: cámara de bombeo y sección de admisión. La cámara de bombeo es la posición donde se aloja la bomba y el conducto vertical mediante el cual el agua asciende desde su nivel estático y o dinámico hasta la introducción de la bomba. La porción de succión es la que se encuentra ademada con un tubo ranurado que permite el libre paso del agua y evita la filtración de material suelto. El proceso de diseñar un pozo consiste básicamente en determinar los dos elementos principales mencionados anteriormente. Se debe determinar y dimensionar los siguientes parámetros: profundidad del pozo, diámetro y material de ademe, diámetro, material y apertura del sedazo, además de algunos otros parámetros como lo son del tipo de filtro y su protección sanitaria, que son determinantes para el mejor funcionamiento del pozo y la obtención de agua de buena calidad y libre de contaminantes. Diámetro del ademe. Para elegir correctamente el diámetro del ademe se debe satisfacer dos necesidades principales: que exista un espacio suficiente para el alojamiento de la bomba, además de un espacio libre que permita su instalación y mantenimiento. El diámetro del ademe debe presentar un espacio libre que garantice la buena eficiencia hidráulica del aprovechamiento en operación. En la tabla 6.1 se muestran algunas recomendaciones para determinar el diámetro del ademe en función del gasto que se espera obtener, y en la tabla 6.2 se presentan las máximas descargas de acuerdo a los diámetros del tubo del ademe. Espesor del ademe. El espesor del ademe juega un papel importante en el diseño de un pozo, ya que una de sus funciones principales es la de evitar zonas factibles del derrumbe y colapso, que perjudican severamente la estructura de un pozo. Dicho espesor depende de las condiciones del terreno. Los tipos de suelos que frecuentemente presentan estos problemas son las arcillas blandas y suelos colapsables. El espesor del tubo por lo general se incrementa conforme aumenta su diámetro. Sin embargo, no necesariamente cuando se necesite incrementar el espesor se tendrá que aumentar el diámetro del ademe, ya que en el mercado existen una gran variedad de espesores de tubo. Tipos de materiales del ademe. En la construcción de ademes para pozos de agua se emplean materiales que deben cumplir con ciertas características, por ejemplo que sean de naturaleza tabular y lo suficientemente rígidos para soportar los esfuerzos ejercidos durante su instalación y aquello que se manifiestan posterior a esta. Históricamente, la elección de estos materiales se lleva a cabo tomando en cuenta también otros factores, principalmente en lo que se refiere a la durabilidad y resistencia, además que deberían ser de fácil manejo. Hoy en día, para su elección se toman en consideración además las características del acuífero en donde se instalará la tubería y el tipo de acuífero a explotar. Algunos de estos aspectos son marco geológico, ambiente geoquímico, profundidad del pozo, tipos y concentraciones de contaminantes en suspensión y diseño del pozo. También se toman en cuenta otras características como tipo de perforación del pozo y método de instalación, costo y disponibilidad. Referente al tipo de materiales para la construcción de ademes, las características más relevantes que muestran una influencia directa en el desempeño del pozo son resistencia a los esfuerzos, tensión, compresión y colapso, resistencia a la influencia química, corrosión e incrustación. Por otro lado, existe una gran variedad y diversidad con los materiales empleados en la fabricación de ademes, los cuales se dividen en tres categorías. Número 1. Fluoropolímeros. Los fluoropolímeros son derivados directos de los monómeros. Presentan condiciones de alta resistencia al ataque químico y biológico, a la oxidación, intemperismo y a las radiaciones ultravioletas. Son ampliamente usados bajo condiciones de alta temperatura en intervalos que sobrepasan los 290 grados centígrados y presentan un bajo coeficiente de fricción.
Existen varios tipos de fluoropolímeros en el mercado, así como fabricantes. En la tabla 6.3 se muestran algunas de ellas. Número 2. Materiales metálicos. Los ademes para pozos de agua fabricados en materiales metálicos pueden ser de varios tipos. Los más comunes son de acero, acero de alta calidad, acero galvanizado y acero inoxidable. Presenta características de alta resistencia a los esfuerzos ejercidos sobre estos. Son rígidos y más resistentes a la temperatura que los materiales termoplásticos y fibra de vidrio. La desventaja más común en este tipo de materiales radica en su resistencia a la corrosión. Cuando se encuentran expuestos durante largo tiempo debajo de la superficie y en contacto con el agua subterránea, son fácilmente atacados por los agentes corrosivos. Algunas condiciones que favorecen el desarrollo de la corrosidad: bajo pH. En familias de agua cuyo potencial de hidrógeno sea menor de 7.0, se considera como aguas ácidas que favorecen las condiciones de corrosión, así como también el alto contenido de oxígeno disuelto, presencia de ácidos fuertes, contenido de sólidos totales disueltos, dióxido de carbono, ion cloro. Si el contenido de cloro excede a los 500 miligramos sobre litros. 3. Materiales termoplásticos. Los materiales denominados termoplásticos son fabricados a partir de derivados de miorgánica. Con estos materiales también son manufacturados una gran variedad de AC para su acoplamiento. Este tipo de materiales son más débiles, menos rígidos, más sensibles a la temperatura de los materiales metálicos. Una de las ventajas que pueden ofrecer estos materiales es una completa resistencia a la corrosión eléctrica y electroquímica. También no requieren de protección contra aguas de composición química variable, el costo reducido de su instalación y traslado, su alta resistencia a la abrasión, su alta durabilidad en condiciones ambientales de aguas subterráneas. También así presentan su alta flexibilidad y su fácil acoplamiento durante su instalación. Estos materiales presentan las siguientes propiedades químicas. A temperaturas de 20 grados centígrados, los ademes de PVC resisten sin alteración a todo tipo de aguas subterráneas, agua marina y solución salina, solución ácida y diluida, solución alcalina. En la tabla 6.5 se muestran algunas de las propiedades físicas de ademes para pozos. Proceso de acoplamiento entre ademes. El proceso de acoplamiento o unión entre ademes es muy variado. Depende del tipo de material y del tipo de aditamento de unión. El proceso de acoplamiento se realiza de varias formas dependiendo del tipo de material del ADM. Algunas de las formas que se presentan es la aplicación directa de soldadura eléctrica, la utilización de coples y roscados que se localizan en la terminación de cada tubo. Para ademes fabricados en materiales termoplásticos se utilizan solventes y juntas mecánicas, coples.